Purina Pro Plan ha desarrollado una tecnología avanzada para cada momento clave en la vida de los perros. Es para los perros cachorros que precisan de una protección inicial. Desarrolló la tecnología OptiStart con calostro. Optimiza la absorción de nutrientes. Protección equilibrada. Estimula un crecimiento óptimo. Con calostro, rico en compuestos bioactivos y proteínas de leche de fácil digestión. Ayuda a equilibrar el sistema digestivo para que el cachorro consiga absorber mejor los nutrientes. Anticuerpos naturales del calostro y proteínas de alta calidad. Mejor respuesta a los desafíos a la salud y a la vacunación. Una exclusiva combinación de ingredientes que incluye micronutrientes, factores de crecimiento del calostro y minerales esenciales que ayuda a estimular el crecimiento apropiado y el desarrollo de los huesos de los cachorros para que crezcan saludables. Pro Plan Puppy es un alimento super premium hecho con carne de pollo como ingrediente número 1. OptiStart, la protección inicial que mantiene a los cachorros protegidos. Purina. Quítate el problema de pulgas y garrapatas de tu casa con Bravecto. En perros y gatos, Bravecto dura hasta 3 veces más. Aló, buenas noches con todos. Les habla Neptarí Rodríguez, director del AIM, Administración y Marketing en Negocios Veterinarios. Y esta noche tenemos el agrado de tener al doctor Renato Costa, directo desde Río de Janeiro. El siguiente slide, por favor. Vamos a hablar un poco sobre la mayoría de ustedes conoce al doctor Costa. Tiene una gran experiencia en medicina veterinaria, es fundador de las clínicas Animalia en Río, clínicas que han crecido enormemente. Tiene una maestría en clínica médica de animales pequeños de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, con una tesis de estudio de dirofilariasis canina. Él también participa como miembro y consultor del International Advisory Board de Hill's Pet Nutrition. Él ha sido invitado como International Scholar para el NABC, la organización madre del LABC, en el 2015. Es miembro del Comité Latinoamericano de Vacunología en Animales de Compañía y, como les mencioné, él es fundador de la clínica veterinaria Animalia, donde él trabaja como gerente, ya que él es director regional de Pet Care, Sociedad Anónima, y director técnico científico de ABHB, la Asociación Brasileña de Hospitales Veterinarios. Él ha participado con nosotros en varios programas anteriormente, así que varios de ustedes los deben conocer. Así que sin más preámbulo, doctor Renato Costa, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Neptarí, gracias, amigo. Es un gran placer estar aquí con ustedes para hablar de un tema tan importante y también tan difícil. Voy a intentar compartir mi pantalla con ustedes para hacer la presentación. Vamos a ver. Ahí, ¿sale bien para ustedes? ¿Se pueden ver? Sí, escucha un poco bajo. Vamos a ver, ¿está mejor así? Sí, mejor. Sí. Ah, qué bueno. Y la pantalla se sale bien para ustedes, ¿no? La pantalla está bien. Qué bueno. Entonces, amigos, yo soy Renato Costa, veterinario en Brasil. Un gran placer estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan difícil que es el COVID-19, la influencia de este en los negocios veterinarios.
Entonces, vamos a hacer esta presentación en dos partes. En la primera parte me gustaría compartir con ustedes una encuesta desarrollada por la ABHB, la Asociación Brasileña de Hospitales Veterinarios, sobre los impactos del COVID en el mercado PET brasileño. Después vamos a tener como 10 minutos para preguntas. En caso tengan preguntas, por favor, pueden enviar ellas por el chat. Y después, en la segunda parte, vamos a hablar un poco de los programas de reactivaciones, de cómo reaccionar a todo eso que se está pasando, con las decisiones difíciles que tenemos que tomar por cuenta del COVID, ¿no? Entonces, la presentación de esta encuesta está en portugués, pero yo voy a intentar hacer la traducción para el portuñol para ustedes, ¿está bien? Es sobre el impacto en las empresas del mercado PET durante la pandemia del coronavirus. Esta encuesta fue realizada con 132 empresas del mercado PET brasileño que son afiliadas a la ABHB. Entonces, la primera cosa importante es decir acá en cuál estado de Brasil está el negocio de quien contestó a esta encuesta. Es importante decir eso porque Brasil es un país continental, ¿no? Es muy grande, entonces tenemos aquí representados muchos de los estados de Brasil, sí, pero seguramente de todas las regiones, del norte, del sur, de este, oeste de Brasil, que nosotros decimos que dentro de Brasil tenemos muchos Brasiles, son como si fueran países diferentes dentro de Brasil, con realidades muy distintas. Entonces, también la participación de muchos estados es muy importante. Es claro que la mayoría de los que participan son de São Paulo, que São Paulo es como Lima en Perú, ¿no? Es donde están la mayoría de los negocios, la mayoría de las empresas, del dinero también del país. Acá en esta parte preguntamos a ellos cuál es el modelo de su negocio. ¿Por qué el modelo de su negocio? Aquí pueden ver que la mayoría de los que participaron de la encuesta son clínicas veterinarias, después hospitales veterinarios y también centros diagnósticos, consultorios, pet shops. Les voy a explicar un poco la diferencia de clínicas veterinarias y hospitales veterinarios en Brasil, que es una diferencia técnica que el Consejo de Veterinaria de Brasil propone. Por ejemplo, una clínica veterinaria puede funcionar 24 horas, así como el hospital veterinario, pero una clínica veterinaria no va a ser un hospital veterinario solo porque está abierta 24 horas. Un hospital tiene que tener muchas cosas que las clínicas veterinarias no tienen, como por ejemplo, un laboratorio propio, ecografía propia, y esos servicios tienen que estar abiertos también 24 horas del día y de la noche también. Todo el día tiene que estar abierto. Esa es la diferencia básica de un hospital a una clínica veterinaria. Son casi iguales, pero los hospitales tienen que ofrecer todo las 24 horas del día. Y tenemos aquí también centros de diagnóstico, que son aquellos donde los veterinarios refieren sus clientes, sus pacientes, solo para hacer exámenes y no para hacer consultas. Consultorios veterinarios es un otro modelo de negocio veterinario en Brasil. Los consultorios son aquellos donde solo se puede hacer consultas, vacunas, pequeños vendajes, o sea, no se puede hacer nada con anestesia, por ejemplo. Es solo para los servicios veterinarios muy simples, ¿está bien? Entonces, la mayoría son clínicas veterinarias que participaron y hospitales veterinarios también. ¿Cuántos años tiene su empresa? Es la pregunta que contestaron que la mayoría tienen como de 10 a 25 años de edad. O sea, son negocios maduros que ya tienen sus propios clientes hace muchos años. Con eso las respuestas de cómo lo están pasando con el COVID
tienen solamente la influencia de COVID y no influencia de que esté creciendo o no esté creciendo, como podría pasar con empresas nuevas. Miren que acá hay empresas que tienen hasta solamente un año y pobrecitas, ¿no? Que nacieron muy cerca del COVID, que van a tener mucha dificultad van a ser muy afectados por el COVID, seguramente, ¿no? Ahora vamos a empezar la parte más interesante. Dice, esa pregunta es, ¿cuáles son los ingresos, fruto de ingresos en su empresa de servicios? O sea, aquí no se incluyen las ventas de productos veterinarios, ¿está bien? Solo servicios veterinarios. Y los resultados están en reales, pero un real es como un sol, entonces, por lo menos así era antes del COVID, no sé si ha cambiado mucho en los últimos 60 días, pero era casi igual. Entonces, como pueden ver, la mayoría de los negocios, de los 132 empresas veterinarias que contestaron la encuesta, reciben ingresos de hasta 60,000 soles mensuales. También hay muchos de 60 a 100,000 soles, muchos de 100 a 250,000 soles mensuales y la mayoría hasta 500,000 soles mensuales de servicios veterinarios. Algunas con más de 1,000,000 de soles mensuales, pero la mayoría hasta 500,000 soles mensuales son los ingresos de estas empresas. Ahora, una cosa muy interesante, cuando vamos a ver cuál es el ingreso mensual de su empresa con la venta de productos, o sea, solo con la venta de productos, medicinas, comidas, accesorios, mira que el resultado es que casi todos los ingresos son de hasta 60,000 reales. Muy poco, ¿no? Muy poco. Solo muy pocos tienen más que 1,000,000 de reales de ventas de productos veterinarios, pero casi todos con menos de 60,000. Mira, vamos a volver un slide. Mira cómo ganan mucha plata con servicios veterinarios, las mismas empresas, muy poco vendiendo productos veterinarios. Y aquí para mí está representado una cosa que yo conozco muy bien, el mercado brasileño de negocios veterinarios, porque como ponente yo viajo mucho en Brasil, conozco muchos hospitales en todas las partes, conozco por dentro, conozco la realidad de muchos de estos hospitales y clínicas veterinarias, y ya sé que ellos venden muy pocos productos, que podrían vender mucho más, mucho más. Eso es una buena noticia, creo, porque si están vendiendo muy poco, y ahora sabemos que estamos vendiendo muy poco, podemos vender mucho más, y vamos a hablar después de las oportunidades de vender cosas para los clientes, sobre todo ahora que la gente no quiere caminar, no quiere salir mucho de casa para obtener las cosas, ¿no? Entonces están en su hospital para traer el animal enfermo, para hacer una cita. Lo mejor es que puedan comprar todo lo que necesitan en lo mismo lugar, ¿no? Y algunos de los dueños de hospitales que conozco muy bien me dicen que no, es difícil porque el hospital está muy grande, ya tiene ingresos de más de 1,000,000 mensuales, entonces hay muchas cosas que pensar, estoy muy ocupado con eso, no tengo tiempo de pensar en la parte de ventas. Sin problema, no necesita pensar en eso. En caso que uno quieras estar pendiente con la venta de productos, busque un compañero, un socio que va a cuidar de la parte de la venta de productos. Es un desperdicio gigante no aprovechar la oportunidad de vender muchos productos veterinarios a los clientes. Esa es una realidad muy triste de Brasil y que también se pasa en muchas partes del mundo. Lo más complejo que se quede el hospital, el veterinario solo piensa en servicios y se olvida completamente de la oportunidad gigante de vender productos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos pets vienen a su empresa cada mes? Entonces, hay una distribución muy parecida en todas las partes, ya hasta en pets,
de 100 a 250, de 500 a 1000 pets o más de 1000 pets. Mire que vamos a ver cómo eran todos los que vimos hasta ahora, eran muy diferentes, pero eso es muy parecido, ¿no? Casi todos, la distribución es muy parecida. La explicación para eso es que, ¿cómo pueden venir pets de la misma manera en casi todos los hospitales? Y uno de ellos, vamos a volver dos slides, y la distribución de las ganancias, de los ingresos es tan diferente entre ellos. Una de las explicaciones para esta diferencia es que en Brasil los precios de los servicios veterinarios son muy diferentes en el sur de Brasil en comparación con el norte de Brasil. En el norte de Brasil los servicios son mucho más baratos que en el sur. Entonces, a veces hay un hospital en el norte de Brasil que recibe 1000 pesos al mes y los ingresos son iguales que un hospital en el sur de Brasil que recibe 200 pesos al mes por la diferencia de precios de los servicios. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, los últimos 30 días, ¿cuál fue el impacto de la pandemia en el sector de servicios de su empresa? El impacto de la pandemia en el sector de servicios. Mire que la mayoría tuvo una disminución de los ingresos de 20 a 40%. 20 a 40% de los ingresos. Lo segundo que más pasó fue la disminución de ganancias hasta 20% de la normalidad. Entonces podemos decir que el promedio fue de como 30% de disminución de los servicios veterinarios desde que ha empezado el problema con el COVID. Pero aquí hay algunas cosas muy interesantes también que debemos hablar sobre ello. Mira que hubo reducción de más que 80% para algunos. ¿Cómo esto es posible, reducir más que 80%? Y la respuesta para esta disminución de más que 80% es que en algunas partes de Brasil nosotros tenemos, dijeron que está un poco bajo y le voy a hablar un poco más cerca del micrófono ahora, espero que salga mejor ahora, discúlpeme. Es la reducción de más de 80%. ¿Cómo esto es posible? Es que en Brasil nosotros tenemos negocios veterinarios que están ubicados dentro de los centros comerciales grandes que están todos cerrados en Brasil. Centros comerciales como si fuera el Jockey Plaza en Lima. Entonces, imagina que una clínica veterinaria existe dentro del Jockey Plaza. Como el Jockey Plaza brasileño están todos cerrados por el gobierno, las clínicas veterinarias que están ahí van a tener resultados terribles, ¿no? Entonces, eso explica resultados así. Por otro lado, hay aquellos que no sintieron ningún impacto del COVID hasta hoy. Y también, una sorpresa, aquellos que tuvieron un crecimiento de los ingresos con el COVID. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo es posible ganar más dinero durante el COVID? Y la respuesta es que son aquellos hospitales, sobre todo los hospitales que trabajan con referimiento. Esos que trabajan con referimiento empezaron a recibir más pacientes porque hay muchos consultorios pequeños que están trabajando con horario de atención reducido, menor, más corto, o aquellos que están pequeños que están cerrados, algunos están cerrados. Es por eso que los hospitales que trabajan, sobre todo los que trabajan con referimiento, están recibiendo más clientes, están haciendo más servicios y ganando más plata. Entonces, el resultado de COVID no fue malo para todos. Fue como un 30% peor para todos en los servicios, pero
hubo algunos que tuvieron resultados terribles, que son aquellos que están dentro de los centros comerciales, y los hospitales más grandes del requerimiento tuvieron buenos resultados con eso. Ahora vamos a ver el impacto de la pandemia en el sector de productos, o sea, en la venta de productos de sus empresas. ¿Cómo fue el resultado? Y aquí lo que podemos ver es que la reducción, en primer lugar, la reducción fue de hasta 20%. Y vamos a volver un slide en productos. El resultado acá primero era de 20 a 40% de disminución, ¿no? O sea, el sector de productos fue menos afectado que el sector de servicios, que es fácil comprender porque para comprar las cosas hay soluciones, y vamos a hablar mucho sobre ellas después, pero hay soluciones como llamar el teléfono para que la tienda lleve a su casa o hacer compras online, entonces es más fácil seguir comprando. Pero para servicios necesitas llevar tu perro, tu gato hasta el hospital, y eso es más complicado durante este tiempo. Mire que también hubo aquellos que no tuvieron impacto, muy excesivo, que no tuvieron ningún impacto. Hay aquellos también que tuvieron, que crecieron los ingresos provenientes de la venta de productos, y también aquellos que tuvieron una reducción de más de 80%, son también las empresas veterinarias, las tiendas para mascotas, que están ubicadas dentro de los centros comerciales como el Jockey Plaza. Ahora vamos a ver cómo fue el resultado en Brasil del COVID con relación a los empleos de veterinarios, por ejemplo. Aquí la pregunta es, ¿qué ha pasado con tu número de veterinarios? Hubo reducción del número de veterinarios para 22%. No hubo reducción para casi 3/4 del total. Y 4% tuvieron que contratar más veterinarios. O sea, la gran mayoría no ha cambiado nada. Un cuarto casi hubo una reducción porque hubo disminución de los servicios, entonces tuvieron que despedir o que disminuir el horario de atención de los veterinarios para una adaptación a la disminución de pacientes, que como vimos estaba como entre 20 y 40% de la normalidad, ¿no? Y también hubo aquellos que tuvieron que contratar más veterinarios, que son aquellos hospitales que estaban recibiendo referimiento de pacientes de los consultorios chiquitos, de las clínicas que estaban cerradas, o que disminuyeron el horario de atención, ¿no? Ahora, mire, en relación a los empleados no veterinarios, ¿qué ha pasado? Aquí, el número que era de casi 3/4 anteriormente, ya disminuyó de aquellos que no tuvieron que despedir nadie que no sea veterinario. Los que tuvieron que contratar más, es casi igual que el anterior, eran 4% de veterinarios a más, y aquí 4% más también de funcionarios no veterinarios, o sea, de recepcionistas, de telefonistas, de auxiliares veterinarios, o sea, de aquellos que van a ayudar a los veterinarios en el trabajo. Y ya 34% hubo de reducción del número de empleados no veterinarios. Es la explicación para este número, que era de 22% de no veterinarios para 34% de no veterinarios. Es que es más fácil despedir, es más fácil, desafortunadamente para este trabajo así, es más fácil despedir un no veterinario que un veterinario, porque
los veterinarios muchas veces, los clientes buscan aquellos veterinarios, buscan el doctor X o la doctora Y. Entonces, si tú vas a despedir tu veterinario, después el cliente va a buscar el doctor X o la doctora Y, no va a encontrar y va a ser un problema. Y también no es fácil buscar, en caso que tengas un veterinario, es porque confía en él, porque él es bueno, y después no va a ser fácil buscar otros veterinarios buenos para poner en el lugar de ellos. Entonces, en Brasil lo que vimos es que los no veterinarios son más fáciles de despedir, desafortunadamente, porque son más fáciles después de buscar a alguien para ocupar el espacio, ¿no? Ahora, esta pregunta fue, en los últimos 30 días, ¿cuántos empleados de tus empleados tuvieron que salir, que se alejar de la clínica, del negocio, por causa de la salud, específicamente por causa del COVID? Y las dos respuestas más importantes fueron, nadie tuvo que salir por problemas de COVID y hasta 10% de ellos tuvieron que salir por problemas de COVID. Entonces, lo que diría es que el resultado que fue el promedio de 5% de los funcionarios tuvieron que salir por problemas de salud. Yo sé que desafortunadamente Perú y Brasil están en una situación difícil de COVID, pero en Brasil es todavía peor, ¿no? Nosotros tenemos casi 1.000 muertos al día en los últimos 10 días. El número de muertos en Brasil ya es de más de 30.000 personas desde que ha empezado el COVID. Claro que nuestra población es de 210 millones, es una población grande en comparación con la de Perú, pero en comparación tenemos más muertes desafortunadamente que por acá. Entonces, seguro que tenemos resultados peores de personas que están infectadas que en Perú. Pero mira que, ¿cómo es posible que más de 75% de los funcionarios, de los empleados, se apartaron de una empresa? ¿Cómo se puede existir eso? ¿Están todos con COVID? Mira, no, lo más común que pasa en estos que tienen números expresivos como 25% de los empleados, 50% o 75% de los empleados que salieron por el COVID, son de las empresas chiquitas donde el número de empleados es como de 2 empleados. Así que si uno de ellos contrae el virus, 50% salieron, ¿no? No es que sea una empresa de 100 personas que 50 salieron por el COVID. Ese es el resultado de las más chiquitas. Pero es verdad, yo conozco un hospital aquí grande en Río que tuvo que cerrar sus puertas porque el número de veterinarios y empleados no veterinarios que estaban con COVID fue enorme. Y la razón que eso se pasó fue que ellos no tuvieron los cuidados que vamos a hablar después necesarios para impedir la transmisión internamente en el hospital. Entonces están cerrados y anteayer me dijeron que no van a volver a abrir las puertas mismo con el final del COVID. Y ya no estaban bien y con eso decidieron de cerrar las puertas para siempre. Muy triste eso, ¿no? La siguiente es, ¿cuáles fueron las estrategias administrativas de tu empresa que tu empresa ya ha utilizado en los últimos 30 días de pandemia? ¿Cuáles fueron las estrategias administrativas? Y acá yo les voy a explicar. Ninguna. Mi empresa sigue igual, sin ninguna estrategia, ningún cambio de estrategia administrativa. Escuchen. Esos hicieron la demisión, tuvieron que despedir veterinarios, despedir empleados no veterinarios. Acá, los que hicieron reducción
del horario de atención. Es un número expresivo, hicieron eso. Las clínicas que estaban abiertas, por ejemplo, de las 8 hasta las 8, ahora están abriendo de las 10 hasta las 5. Una manera de adaptarse a la disminución de servicio. Eso se llama adelantamiento de vacaciones. Les voy a intentar explicar, pero por las leyes de Brasil, todos los empleados tienen derecho a 30 días de vacaciones después que trabajen por un año. Y lo que pasa es que con la pandemia del coronavirus, el gobierno de Brasil permite poner a los empleados en vacaciones antes de cumplir un año de trabajo. Así que como es muy caro, es muy caro despedir un empleado en Brasil, hay muchas cajas para despedir un empleado, es mejor poner el empleado en vacaciones, así que puedes adelantar las vacaciones de ellos antes que cumpla un año para evitar que tengas que despedir y así, no solo para preservar el empleo, sino también para una economía con las multas que tiene que pagar. Otro número muy expresivo de los negocios hicieron negociaciones con proveedores para condiciones mejores de pago y plazos de lo que compraron de esos proveedores, ¿no? Estos tuvieron que cerrar completamente la empresa, el ejemplo que les conté del hospital donde muchos estaban infectados. Esos hicieron préstamos bancarios, acá, en la penúltima de la derecha, y préstamos bancarios. Y la última de la derecha, aquí tuvieron que contratar más empleados. Fue la estrategia administrativa. Estimado Renato, disculpa que te corte, sino que se escucha aún un poquito bajo el volumen. Posiblemente puedas probar sin los audífonos. No sé si se escucha mejor. Vamos a ver. ¿Cómo está ahora? ¿Mejor así? ¿Pueden comentar en el chat, por favor, si se escucha mejor? ¿Me escuchan mejor así, por favor? Dime, ¿o sería mejor con los audífonos? Sí, mencionan que sí. Yo también te escucho mucho mejor. Ah, qué bueno, porque no me gusta hablar con los audífonos también. Qué bueno. Perfecto, gracias. Disculpa la interrupción. No, nada, gracias. Discúlpenme a todos por eso. Y vamos a seguir, estábamos en eso, las estrategias de los últimos 30 días de pandemia, ¿no? Y ahora, lo están contestando, ¿cuáles son las estrategias administrativas que tienen la intención de utilizar en los próximos 30 días de pandemia? O sea, para el futuro, ¿qué piensan hacer? Es muy interesante que sigue un número muy grande que sigue sin estrategias. La sinceridad aquí es muy interesante, pero es preocupante también, porque tenemos que pensar en algo y hay mucho que se puede utilizar, ¿no? Despedir empleados es un número expresivo, reducir el horario de atención, adelantamiento de vacaciones también, pero lo más importante, eso es muy interesante, es hacer negociaciones con los proveedores de las condiciones de pago y plazos. Entonces, ¿por qué eso? Mira que en el slide antes, negociación con proveedores, que fue lo que hicieron hasta ahora, no era tan importante, pero para el futuro, mira que es lo más importante que las empresas tienen intención de hacer. ¿Y por qué eso? Porque ya se están quedando sin plata, ¿no? Entonces, eso, la negociación es fundamental ahora. Cerrar las puertas. Nadie está pensando en cerrar las puertas. Que bueno. Préstamos bancarios. Mire que también creció mucho en comparación con lo que hicieron hasta ahora. Mira, hasta ahora poco. En el futuro está creciendo mucho de los préstamos bancarios. Y contratación de más empleados sigue pequeño, pero hay aquellos que están saliendo muy bien con el COVID. El COVID está ayudando sus negocios, ¿no?
Entonces, lo que vemos es que muchas cosas que ya están haciendo, que estamos haciendo, pero ahora la situación financiera está siendo muy difícil para las empresas veterinarias en Brasil. Ahora son, yo creo, los tres últimos slides de la encuesta. Sobre préstamos para utilizar, para pagar tus empleados. ¿Qué tu empresa ha hecho? ¿Qué has hecho hasta ahora? El 75%, tres cuartos, no tiene intención de utilizar préstamos para pagar los empleados. Y les voy a dar una explicación. El gobierno de Brasil creó un fondo de préstamo solo para pagar, para el pago de sueldos de empleados, porque es con la intención de mantener los empleos, ¿no? Entonces, hay préstamos muy buenos con tasas de interés muy bajas y que solo vas a empezar a pagar en 2021 y puede pagar en 36 meses. Entonces, hay cosas buenas que el gobierno de Brasil hace, y ustedes deben conocer Bolsonaro, que habla cosas terribles y piensa cosas terribles, pero en esta parte económica, financiera, el gobierno se está saliendo bien con buenas opciones para las empresas pequeñas y medianas, ¿no? 21% de las empresas del mercado tech ya utilizaron préstamos para pagar empleados hasta este momento. La próxima pregunta es que el gobierno de Brasil también por la pandemia creó una posibilidad de suspensión de contratos de trabajo para mantenimiento del empleo. O sea, ¿qué se pasaba hasta antes del COVID? Teníamos solo dos opciones: seguir pagando el empleado o despedir el empleado, ¿no? Dos opciones. Ahora hay una tercera opción y también una cuarta que vamos a ver después. Ahora una tercera opción muy importante, que es la suspensión del contrato de trabajo. O sea, no voy a pagar el empleado este mes, tampoco él va a trabajar, pero eso solo se puede hacer por 2 meses y con una condición muy importante. Después de 2 meses, el empleado va a volver y tiene garantizado su empleo por 3 meses más. Entonces, en caso de por 2 meses se hace la suspensión del contrato, no paga el empleado, al final de 2 meses, el empleado vuelve y tú no lo quieres más, tendrás que pagar 3 meses de trabajo, ¿está bien? Entonces, esto no es solamente para ayudar a las empresas, sino también para el mantenimiento de los empleos. Y ya un 19% de las empresas brasileñas ya utilizaron eso. La última es que el gobierno de Brasil también creó la reducción del horario de trabajo con una reducción proporcional del sueldo. O sea, tenemos 3 opciones: reducción de 25%, 50% o 75% del horario de trabajo del empleado. Y en caso hagamos la disminución de 50% del horario de trabajo, él también va a ganar 50% menos de su sueldo. Entonces, es una disminución proporcional con la intención de mantener los empleos hasta que el problema de COVID se va y que el número de techs, el número de servicios vuelva a la normalidad. Y aquí vemos que 3/4 de nuevo, 3/4 de las empresas no utilizaron hasta ahora, un 18% ya utilizaron y 8% tienen la intención de utilizar. Ahora llegamos al final de la presentación de la encuesta de ABHV, que creo que es muy importante porque el mercado veterinario en casi todo el mundo no tiene números propios.
los números que se habla de mercado PET, nadie sabe quién los obtiene y de dónde los obtiene. Entonces, las encuestas de ABHB llegaron hace 3 años en Brasil y traen informaciones importantes, traen informaciones que se puede utilizar en el mercado PET para ayudar las clínicas veterinarias, para ayudar los hospitales veterinarios a saber cómo está la situación del mercado donde vivimos. Entonces, ahora vamos a parar un poco en caso tengan alguna pregunta sobre la presentación que hicimos de la encuesta de ABHB. Yo tendría muchas preguntas a ustedes de cómo es el mercado de Perú, cómo están reaccionando las empresas de Perú, pero hoy no es mi día de preguntar, es mi día de contestar. Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Vamos a ver en el chat si tenemos preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas acá. Déjame ver. Ahora estoy viendo que no hay preguntas o hay mensajes para decir que me estaban escuchando muy bajo. Disculpen, amigos, disculpen. Ahora voy a hablar así, creo que esté mejor. Ahora una pregunta llegó acá. Amigo pregunta, ¿cómo hacemos el manejo de vacunas antipulgas a las mascotas? Creo que está preguntando cómo hacemos el manejo de vacunas y antipulgas a las mascotas durante la pandemia, ¿no? Vamos a hablar de eso en la próxima parte de la presentación. Bien, seguro vamos a hablar de eso, cómo estamos haciendo con vacunas que son muy importantes, que tenemos que seguir con las vacunas, con algunas de ellas sí son muy importantes y vamos a decir que hemos creado aquí para poder seguir con la prevención de las enfermedades de los animales. Acá uno pregunta cuántas clínicas veterinarias tenemos en todo Brasil. Eso es difícil porque, como les dije, los números que nos presentan no sabemos de dónde vienen. Los números de ABHB los conocemos porque los controlamos, sabemos que son verdad, ¿no? Entonces, ABHB tiene un número de hospitales y clínicas veterinarias afiliadas de la organización con más de 200. Pero el número de clínicas veterinarias en Brasil son más de 5.000. De clínicas, específicamente clínicas veterinarias, más que 5.000. Pero tenemos también los hospitales veterinarios, más de 1.000 hospitales veterinarios, y el número de tiendas para mascotas es un número superior a 25.000. Eso es lo que tenemos, pero la precisión de estos números, discúlpame, no son muy confiables, porque no sabemos de dónde vienen. ¿Está bien? Ajá, el amigo Juárez, Paul Juárez, sobre la telemedicina, si la utilizamos o si es todavía incipiente. Mira, vamos a hablar de eso en la segunda parte también de la presentación, y se está empezando, sí, en Brasil. Yo creo que el COVID hizo con que este asunto ahora es una realidad. Hace casi 10 años que yo estoy oyendo hablar de la telemedicina y nada sale. Y ahora con el COVID ya se empezó, ya una ley sobre eso. Estamos creando una ley para crear reglas para la telemedicina. Les voy a presentar al final de esta presentación, en la segunda parte de esta presentación. Un ratito, por favor, que estoy en la clínica y alguien está acá, me llama, un ratito. Si tienen consultas, pueden realizarlas aquí en el mismo chat. Ahora que vuelve el doctor Renato, vamos a continuar. Durante el COVID, llegó un cliente, pero le estaba llamando en la oficina y no en el consultorio. Ya lo envié para allá.
algunas recomendaciones para mejorar nuestras estrategias en esta fase de reactivación de COVID. Amigo, voy a contestar esta pregunta con la presentación de ahora. Vamos a hablar entonces, ahora vamos a empezar la segunda parte de la presentación, donde creo que están todas las respuestas para las preguntas que me hicieron hasta ahora. ¿Está bien?